Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué significa? Y la cita bíblica está en Mateo 22 del 34 al 38. Y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Amén. Como podemos ver en estos dos versículos que leímos, los fariseos y escribas siempre estaban haciendo preguntas a Jesús para tentarle. Ellos querían hacerle caer en la trampa que ellos tenían preparado a Jesús para después tenerle de qué acusarle. Pero también vemos que uno de los escribas que había oído la disputa y sabía que Jesús les había contestado bien, éste le preguntó: ¿cuál es el primer y gran mandamiento de todos? Y lo hizo no con el afán de perjudicarle ni tentarle, sino porque quería saber bien sobre la palabra. Y vemos en Marcos 12 del 28 al 30, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. En estos dos pasajes que leímos podemos ver dos tipos de preguntas. Uno que le hicieron a Jesús para tentarle y otro para saber bien sobre la palabra, como vemos en Marcos 12 del 31 al 34. Y dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Como podemos ver, aquí en estos pasajes está la pregunta que le hizo el escriba para saber más, saber bien de la palabra. Y en el pasaje que leímos de Mateo 22, del 34 al 38, está la pregunta que le hicieron para tentarle. Pero ¿qué significa amar a Dios? Como podemos ver, el primer y gran mandamiento es amar a Dios. Amar a Dios con todo el corazón, el alma, mente y todas las fuerzas. Amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. Pero amar a Dios no es un estado de la mente donde sentimos bonito respecto a Dios. Amar a Dios es lo mismo que hacer lo que desea. No hay tal cosa de amar a Dios mientras que al mismo tiempo le desobedecemos. Muchas personas que asisten a diferentes iglesias y los que no saben también sobre este mandamiento. Unos porque han escuchado, otros porque han leído. La mayoría de la humanidad sabe sobre este mandamiento, pero como vivimos en un mundo donde la palabra amor ha terminado significando solo un sentimiento,
Por eso hoy amar a alguien se confunde con un simple me caes bien. Si nosotros practicamos esa clase de amor, no es el que nos enseña Dios. La Biblia nos enseña, nosotros como seguidores de Cristo tenemos que cumplir lo que Dios pide, que guardemos sus mandamientos y hagamos su voluntad. Pero tal vez usted diga, ¿y cómo sé que Jesús dice eso? Porque está en la palabra que vemos en Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y en Juan 14, del 21 al 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Como vemos en este versículo, Dios ama y se revela a los que aman a Cristo y guardan los mandamientos. Y dice, el que me ama será amado por mi Padre. Por eso Él no se manifiesta a todo el mundo, porque el mundo no ama a Cristo y no guarda sus mandamientos ni hace su voluntad. Y da esta bella promesa, dice, haremos morada con Él. O sea que en nuestro corazón vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ojo, pero para que eso sea una realidad, debemos amar y obedecer a Dios. Como sus seguidores debemos demostrar ese amor a Dios es obedeciendo, porque el amor no es solo bellas palabras, es comprensión y conducta. Si decimos amar a Cristo debemos demostrar, pues obedeciendo lo que nos pide. Como vemos en 1 de Juan 4, del 19 al 21, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nadie puede ver a Dios cara a cara para poderle decir que le ama, así como nosotros vemos a las personas y le decimos, pero podemos demostrar amor a Él es amando a nuestros hermanos y prójimo que no conoce de su palabra. Porque fácil es decir amamos a Dios cuando no nos cuesta nada más que asistir todas las semanas a escuchar la palabra. ¿Cómo podemos amar a Dios si somos negligentes? O sea, cuando no amamos de verdad a nuestros hermanos y al prójimo que no conoce del Señor, que fueron creados por la misma mano que nos creó a nosotros. Si rechazamos a ellos, Dios verá que es una gran mentira que decimos que le amamos a Él, como vemos en 1 de Juan 5, 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandatos no nos son gravosos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos hicimos seguidores de Él. Salimos de las tinieblas a la luz. Y ahora formamos parte de la familia de Dios y los creyentes son nuestros hermanos. Debemos amarles a pesar de que tengan muchos defectos, porque nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Porque hoy pasa lo mismo que pasaba en los tiempos de Jesús.
Por ejemplo, Judas andaba todo el tiempo con Jesús y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Yo me imagino que Jesús sabía que Judas no le amaba, pero Jesús nunca lo despreció. Le amaba como a todos sus discípulos porque su Padre le había dado. Yo pienso que Jesús sintió mucho dolor en su corazón cuando Judas lo entregó con ese beso. Si vemos a un hermano que está falto de fe, debemos amarle más. O cuando un hermano se va a otro país o a otra iglesia por X motivo, debemos continuarle amando, mantenernos siempre en contacto con ese hermano. O cuando un hermano deja la iglesia y se aleja del Señor, debemos seguirle amando y orando porque Él se ha convertido en un hijo pródigo. Tenemos que rogar a Dios para que su corazón tenga la necesidad de buscar a Dios otra vez. Es más, podemos ir en su búsqueda. Sigamos el ejemplo de Jesús que vemos en Lucas 15:4. Dice: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esta parábola nos enseña que cuando las personas están viviendo mal, tristes y rechazados, Cristo las busca y cuando las encuentra, Él se regocija. Jesús y los discípulos ya buscaron a sus hermanos perdidos en su época. Dios hoy quiere que nosotros hagamos lo mismo. En las iglesias no se demuestra el amor verdadero porque los hermanos se saludan con el que más le cae bien, como decimos popularmente. Muchos pasan por lado de un hermano. Como ese hermano no es de su agrado, no le saludan. O ven que alguien llega por primera vez y no le saludan, pero dicen amar a Dios. Dios ve todo y si ve esa mala actitud de nuestra parte, le dolerá en su corazón. Si eso nos pasa, tenemos que tomar un tiempo para analizar nuestra actitud, ya que no nos gustaría que eso a nosotros nos hicieran. Debemos rogar a Dios que nos ayude a cambiar, porque ese amor que decimos tener a Dios solo lo estamos diciendo de labios para afuera, como dice en su palabra en Mateo 15:8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Si nos pasa eso, nos toca rogar que nos ayude a obedecer sus mandamientos. Jesús nunca prometió que obedecer sería fácil, pero si nosotros le entregamos de verdad el corazón a Él, todo será fácil. Si nosotros obedecemos y amamos a Dios de verdad, Él tiene una linda promesa para todos que vemos en Primera de Juan 3:22 y 23. Dice: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como os lo ha mandado. Como vemos en estos versículos, dice: si guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son de su agrado, tendremos nuestra conciencia tranquila y podremos acercarnos a Él sin temor alguno y tendremos la confianza de que Él nos escuchará nuestras peticiones que vemos en Mateo 7:7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá.
Una cosa tenemos que tener muy claro, que Dios nos dará solo las cosas que Él vea que van a ser para nuestro bien, porque Él es un buen Padre y nos ama. Por más amor que nos tenga, como Él sabe todo, y si ve que esa petición que estamos pidiendo nosotros va a ser malo para nosotros, por ese mismo amor que nos tiene, no nos dará. Es mejor pedir que Él nos dé las cosas espirituales, no las cosas materiales. Si no guardamos sus mandamientos y no amamos al prójimo y a los hermanos, Él no nos contestará nuestras peticiones, como vemos en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Muchos cristianos piensan que a Dios no le importa si cumplimos o no sus mandamientos, su voluntad. Piensan que igual Dios les ama y les bendice. Si Dios nos bendice, igual si no cumplimos ni le amamos de verdad a Él. Pero la diferencia es que no se acercará a nosotros si decimos amar a Dios, estamos mintiendo. Muchos dicen que solo hay que tener fe y muchos separan la fe y amor a Dios. Pero la fe significa ser fiel y el fiel cuida de cumplir aquel al cual es fiel. En otras palabras, se ocupa de hacer su voluntad. Algo más que podemos ver en la palabra del Señor es que el amor y el favor de Dios no son verdaderamente condicionales, así como muchos hacen creer, y podemos ver en Deuteronomio 5, del 8 al 10, dice: no te harás para ti escultura ni imagen, alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como vemos, si nos inclinamos a dar reverencia a otros dioses, eso es gran pecado. Si hacemos eso, ¿cómo vamos a esperar que Dios nos conteste? ¿O con qué cara vamos a decir que amamos al único y verdadero Dios? El mundo conoce de la palabra de Dios y se inclina a los ídolos y dioses de madera y otras cosas, y saben que eso es pecado. Ellos dicen que solo hacen reverencia, igual es pecado. Los ídolos modernos o dioses falsos pueden asumir formas tales como ropas, casas de lujo, negocios, autos de lujo y así muchas otras cosas. La atracción por las cosas materiales desvían el camino a la santidad. Las cosas intangibles constituyen igual dioses falsos y muchos cristianos están cayendo en eso, y las iglesias también, porque muchas iglesias están llenas de lujos por fuera y por dentro, pero no tienen el amor de Dios en el corazón. Las iglesias tenemos que volver a ser como eran las iglesias primitivas, llenas de amor a Dios y al prójimo. Los primeros cristianos se reunían en pequeñas casas particulares, conocidas como iglesias caseras, pero también se llamaba iglesias a toda la comunidad cristiana de una ciudad. También significa literalmente asamblea, reunión o congregación, pero se traduce en iglesia. ¿Qué caracterizaba a las iglesias primitivas? Tenían un solo corazón y una sola alma. Se ganaban la simpatía del pueblo. Todos los que habían creído vivían unidos, compartiendo todo cuanto tenían.
según sus necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. La diferencia de hoy es que se reúnen un día a la semana y máximo una hora o hora y media, y eso es demasiado. Durante el día no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús, que vemos en Hechos 5:42. Si nosotros como iglesia volvemos a practicar eso, será una gran bendición. Para concluir, amar al Señor con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante, pero amar a Dios no es un estado de la mente donde sentimos bonito respecto a Dios. Si decimos amar a Dios y no hacemos su voluntad de amar a nuestros hermanos y prójimo, no guardamos sus mandamientos, entonces ese amor que confesamos es falso. Como pueblo del Señor, no creamos en la falacia que muchos tratan de separar una cosa de la otra, porque dicen que si amamos a Dios y no cumplimos sus mandamientos y no hacemos su voluntad, igual Dios ama y bendice. Sí, es verdad, porque Dios es amor y podemos ver en Juan 3:16, pero la diferencia es cuando nosotros amamos y obedecemos a Él nos da una bendición especial. Como la palabra mismo dice, que Dios ama y se manifiesta a los que aman y hacen la voluntad de Cristo. Aquí está la diferencia. Dios ama al mundo, a sus criaturas, pero no se manifiesta a ellos. Sigamos el ejemplo de los primeros cristianos que amaban de verdad a Dios, a sus hermanos y al prójimo. Como iglesia no seamos como los fariseos, bonitos por fuera, pero podridos por dentro. Seamos una iglesia sin lujos por fuera ni por dentro, pero en nuestro corazón que esté llenos del amor a Dios y a los hermanos y al prójimo, y así estaremos demostrando que amamos a Dios de verdad. Amén.